Al final el resultado lo hemos utilizado durante toda la temporada como una motivación. Al principio de la temporada hablábamos de que era un poco injusto que la gente no pudiera ver de primera mano todo el compromiso, toda la disciplina, todos los buenos hábitos que tenían estos chicos y que en parte con ese resultado podíamos hacer en cierto modo visible todo lo bueno del proceso que tienen estos chicos día a día. Entonces es verdad que el resultado nos ha servido como un aliciente durante el año pues para poder trabajar con esa motivación y con esa ilusión de cara al grupo. Ha sido una experiencia para los chicos, la verdad que muy interesante, porque era la primera vez, por ejemplo, que teníamos semanas de 3 partidos, entonces ajustar esas cargas, como tú dices, era algo nuevo para ellos y la verdad es que con el compromiso, repito, que tienen ha sido súper fácil porque los chicos han tirado en todo momento y más pronto teníamos que pararles que empujarles. Y luego las semanas han ido más en base a los contenidos, tanto individuales de cada chico en sus objetivos, como al final del proceso que llevamos como club aquí en Lezama. La hemos entendido en todo momento y hablaría por todos los equipos de la estructura de Lezama como parte del proceso del jugador. Al final priorizamos ese crecimiento del jugador por encima quizás del rendimiento inmediato del equipo. Se ponía en consenso entre todas las partes del club, todas las áreas, si el escenario que podían vivir los chicos era interesante para su formación y si el resultado era que sí, pues evidentemente no había ninguna duda ni ninguna pega en que el jugador en cuestión pudiera estar con Baskonia o estar con Bilbao Athletic, jugar Premier o las competiciones que ha jugado el Juvenil A este año. Sí, la verdad es que es un grupo fácil de llevar, no ha habido en ningún momento que, por así decirlo, tirarles de las orejas para que trabajaran más. Si me apuras, quizás hasta bajar un poco el nivel de exigencia que por momentos ellos mismos se imponen, pero es cierto que al final los resultados, como tú dices, han sido muy favorables, íbamos ganando partidos y ha habido en alguna victoria que ha habido, bueno, algo de corrección o algo quizás de empujarles en una dirección de decir, bueno, el resultado es muy bueno, totalmente merecido, pero vamos a centrarnos en el día a día y no nos olvidemos que estamos aquí para que mejoremos y no tanto para mirar si la victoria nos lleva a un lado u otro. Al final hay que jugar ahí con 2 factores. El primer factor es, bueno, la derrota era inevitable, iba a llegar en algún momento. Lástima que fue en un derbi, fue aquí en casa. Entonces por ahí relajar un poco los ánimos porque, bueno, entendían algunos jugadores que la derrota era como algo fatídico, algo que no iba a llegar nunca. Bueno, fútbol, pierdes, no pasa nada. Ahora bien, analizar la derrota también, porque se ha producido, hubieron errores en ese partido que ahora recuerdo que eran totalmente controlables, que quizás se pudo hacer mejor, entonces pues sirvió como estímulo para seguir trabajando en ese proceso, tanto de los jugadores en individual como del equipo en el colectivo. Sí, al final hay parte de formación competitiva de los chicos, evidentemente hay un punto de azar, obvio, cuando ganas por la mínima y en el último minuto, pero es cierto que habían pequeñas dosis de contenido durante el año en comentarios, en entrenamientos, en discursos individuales, de jugar el partido largo, de decir, bueno, el partido va 0-0 o va a empate o va muy ajustado, queda tiempo, sois capaces de poder remontarlo si toca, de poder meter un gol en el momento que sea, seguir haciendo lo que estaba establecido en el plan o vuestros objetivos, o lo consideréis oportuno en el partido, pero sobre todo no os frustréis, seguir focalizados, y en eso la verdad es que este equipo en el colectivo ha funcionado a las mismas maravillas. O sea, es una auténtica pasada el compromiso diario y sobre todo en el día de la competición, como los chicos en todo momento están metidos en el partido. Al final, y justamente tanto el director deportivo como el director de cantera hoy en la entrevista, en la rueda de prensa que han hecho, han destacado que la plantilla es muy joven, hay un margen de mejora en cuanto a su proyección tremendo. Hemos jugado en la competición contra chicos de 1 o 2 años por encima de la edad de los que tenemos actualmente en el equipo. Hemos ido a competiciones como Copa del Rey contra el Depor, contra el Barça, con jugadores muy buenos de 1 o 2 años más, Copa de Campeones contra el Madrid. Entonces ha habido momentos en los que quizás estábamos por encima del nivel de algunos equipos de la categoría y el juego te lleva a dominar o a vivir una serie de fases o situaciones de juego. Otro escenario en el que quizás pues bueno, no éramos tan dominantes en esas fases y aún así pues te sujetas, te quedas de pie, lo compites hasta el último minuto
y aunque el resultado en algunos partidos no haya sido positivo o el que buscábamos, sin duda una experiencia para los chicos de otro nivel. Bueno, durante el año hemos sido bastante autocríticos, sobre todo a inicio de temporada, en cuanto a quizás ser algo más propositivos con el balón. Uno, porque tenemos talento en el equipo para hacerlo de sobra, quizás era un punto más de atrevimiento o más del momento del jugador. Hemos invertido muchas horas y muchos recursos en eso llevarlo a cabo, pero luego es cierto que al final te encuentras en la competición contra otros equipos que lo que tú haces bien, ellos también lo hacen bien, y se suma que quizás los jugadores tienen ese puntito más de experiencia, que la edad o el haber vivido esos partidos más veces, pues hacen que, aunque tú creas que eres bastante estable en esos contenidos y que los llevas bien a cabo, pero al final tienes un rival enfrente que te exige, te lleva al límite, y destacar otra vez el hecho de que los chicos en todo momento dan la cara, se sujetan, se mantienen y por momentos hasta dando una versión por encima del nivel esperado. El equipo, diría, y al final es algo consensuado con el cuerpo técnico, que ha evolucionado bastante en hábitos, en disciplina del día a día. Venían con una base muy sólida, de años atrás, aquí con los técnicos de Lezama que han estado con ellos. Han crecido bastante en aspectos más competitivos dentro de un partido. El ejemplo que has puesto antes de ganar por la mínima varios partidos en los últimos minutos. Hay un punto de azar evidente, pero también habla de cómo viven la competición estos chicos. Y luego, pues al final la competición contra rivales de máxima exigencia te lleva a honestamente mejorar en todas las fases, pero ya no por una cuestión de cuerpo técnico o entrenamiento, sino por una cuestión de que la competición te lleva o mejoras o caes. Sí, es verdad que fue una sorpresa el primer partido aquí contra Aldano, la cantidad de gente que vino. Esperábamos gente, pero no tanta, y quizás esa expectación que había en los primeros minutos el equipo, pues incluido nosotros, tuvo ese nerviosismo propio de es un único partido, no la vayamos a liar, no vayamos a perder. Bueno, creo que estuvimos a tiempo para cambiar ese discurso durante el partido y no era una cuestión de no perder, sino de ir a ganar, y el resultado fue muy favorable. Luego contra el Depor, que fue el primer partido que jugamos aquí, contra el Barça, en el Johan Cruyff, allí en su ciudad deportiva, creo que la palabra que une los dos escenarios fue ilusión y oportunidad de mejora. Lo hemos vivido así. El resultado contra el Depor fue favorable por la mínima, contra el Barça fue desfavorable por la mínima, pero como experiencia de aprendizaje para ellos y para seguir creciendo los contenidos del año y que nos sirva de motivación y aliciente para la temporada, nos dio de sobra. Y luego el premio por haber sido campeón de Liga, jugar la Copa de Campeones. Nos tocó un rival así fácil como el Real Madrid. Muy buenos jugadores, como os comentaba antes, ya no solo muy buenos, de más edad y muy buenos, y los chicos, más allá de arrugarse o poner excusas, lo utilizamos como un aliciente, y el primer partido allí la verdad es que salimos con un resultado favorable. Quizás pensábamos que la vuelta iba a ser más fácil de lo que fue, y nos jugó una mala pasada, sobre todo en la primera parte, que fue realmente de los peores minutos que ha jugado este equipo durante el año. Aún así tuvimos suerte de que solo fuera 1-0 en contra, y en la segunda parte, pues por momento lo estuvimos contra las cuerdas, aunque el resultado fue desfavorable, con ese 2-3 que, bueno, se creó un clima aquí en el campo 2 de que pensábamos que había prórroga, metieron el 2-4 y se acabó ahí, pero bueno, más allá del resultado, como repito, una experiencia muy interesante para los chicos. Es verdad que tanto los chicos como nosotros plantear una eliminatoria a partido único, hay un factor sorpresa en el cual quizás el rival no se espera algunas cosas y por ahí poder encontrar ciertas ventajas. Cuando tú te expones a un primer partido y tanto tú ves al rival y el rival te ve a ti ya como con las cartas destapadas, pues ese doble partido ya carece de esa sorpresa. Entonces, pues si el rival por alguna de aquellas te puede subestimar o puede pensar que en algún lado es más fuerte y luego resulta que no, pues ya plantea el segundo partido como diciendo, cuidado que estos chicos van en serio y aunque sean jóvenes nos pueden ganar,
Y eso quizás es la diferencia entre partido único y doble partido. La valoración en cuanto a nota, por así decirlo, no numérica, para mí es de sobresaliente. De sobresaliente por lo que he comentado antes. Al final, cada día que hemos venido a Lezama era un día en el que nos sorprendíamos todo el cuerpo técnico de la capacidad que tienen estos chicos de ir todavía más allá en cuanto a hábitos, en cuanto a disciplina, en cuanto a compromiso. Haga mal tiempo, sean las 8 o 9 de la noche, los chicos siempre de forma proactiva, insistiendo en su mejora, en mejorar al equipo, algunos jugadores concretamente empujando también a compañeros para ir todos a sacar esa mejor versión. Pero es cierto que nos hemos quedado a un punto de la matrícula de honor, ¿no? Al final, con ilusión vamos a jugar contra el Barça, pensando que se puede ganar, preparando el partido para ganar, y el resultado no fue favorable. Versión de los chicos muy buena, pero nos quedamos sin ese premio, sin ese objetivo de resultado que era ganar. Y lo mismo contra el Madrid. Sobresaliente la temporada, pero nos quedamos a ese pasito de la matrícula de honor, quizás contra el Madrid empañado por esa primera parte del partido de vuelta que, como repito, no estuvo a la altura de ninguno de nosotros y que nos condicionó luego pues la eliminatoria.